instrumentar e incidir en la perspectiva de género y aterrizada en los presupuestos. Bueno, pues tuvimos que hacer algunas modificaciones al programa, dado que las diputadas Paula Soto y Valentina Batres se tuvieron que retirar. Tenemos aquí a la diputada Marta Ávila, que es secretaria de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, y al maestro Mario Cepeda, titular de la Unidad de Finanzas. En este momento entonces se abre un espacio para preguntas y respuestas. Antes de eso quiero comentarles que la diputada Guadalupe, se me fue el apellido, Morales, que es presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, fue invitada, por supuesto, a este foro, pero ella está, como saben ustedes también aquí en el Congreso, en una serie de comparecencias con las alcaldías, y ella nos informó oportunamente que pues no le iba a ser posible acompañarnos a esta sesión, dado que está en simultáneo llevándose esta sesión de comparecencias. Sin embargo, comentábamos, bueno, nos dio su oportuna respuesta, y comentábamos aquí con la diputada Ávila que justamente en el tema de las comparecencias que se están llevando a cabo por parte de las alcaldías, es muy importante notar, percibir también el Centro de Estudios Legislativos ha estado dando seguimiento a las comparecencias, de tanto de secretarías como de las alcaldías, y es muy importante ver cómo nos falta todavía aterrizar estos temas de género y presupuesto con perspectiva de género a nivel de la instrumentación local. Entonces, justamente, pues aunque tenemos un buen rato ya trabajando a nivel internacional, nacional y local con el tema de los presupuestos de género y las políticas públicas de género, pues siempre el desafío es en la instrumentación más operativa, en el caso concreto de alcaldías o secretarías que atienden diversidad de los componentes de la política pública. Entonces, bueno, me parece que justamente estas conversaciones, estos diálogos con diferentes enfoques, saberes y experiencias, pues nos pueden ayudar a acortar un poco el paso para poder hacer propuestas muy concretas a nivel legislativo local que nos corresponde, ya con lo que mencionaba también la diputada Valentina Batres de las unidades de igualdad que se acaban de aprobar en las alcaldías, pues bueno, poder compartir saberes, experiencias y acortar el camino para eso. También comentarles que antes de que iniciara este foro me llamaron de la Comisión de Igualdad del Congreso de Oaxaca, ¿no?, a través de las redes sociales, que se enteraron que íbamos a tener este foro, que estaban muy interesadas en que pudiéramos acompañarles tanto a mujeres, el Congreso local, la Unidad de Finanzas, el Centro de Estudios Legislativos, para abordar el tema de los presupuestos públicos con perspectiva de género en el Congreso de Oaxaca. Entonces, bueno, yo les dije que por supuesto iba a platicarlo con ustedes, y que seguramente alguna estrategia de colaboración podríamos establecer para justamente llevar esta información con sus particularidades que cada entidad, por supuesto, requiere en materia de género y en su propia normativa, para pues avanzar en el tema de presupuestos de género. Bueno, entonces, sin más preámbulo, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que quiera formular a nuestro especialista. Acá tenemos una mano, dos manos. Pues para empezar, dos manos. Sí, para la doctora Maripaz López. ¿Cómo se están alineando en el presupuesto 2020 los objetivos del desarrollo sostenible y sobre todo el ODS 5? Sí hay un mandato muy claro en la Ley de Planeación, en la Ley General de Planeación, que debería ir bajando hasta los gobiernos locales, pero ¿qué se está haciendo al respecto dentro de la actividad legislativa, pero también dentro de las propuestas que se desarrollan afuera, como en ONU Mujeres o en otros organismos de consultoría o de apoyo a los gobiernos estatales, locales y el federal? También para María de la Paz. La pregunta es, si bien es importante que se otorguen presupuesto a las mujeres, pero ¿qué criterios o cuáles serían como algunos, se podría decir, tips para otorgar ese presupuesto sin que se caiga en reproducir estereotipos de género? Porque eso sucede mucho en los programas
a nivel federal. Por ejemplo, Progresa y Prospera, todos los que se hacían, recargaba la responsabilidad a las mujeres de reproductora en los hogares, y también así hay muchos programas de guarderías o de todo ese tipo de programas siempre reproducen muchos estereotipos. Entonces nada más quería saber cómo si hay algunos como principios que podrían modificar esto. Sí, bueno, qué bueno que haces la pregunta, es bien importante porque también, más allá de lo que es vinculante para nuestro país, que es obligatorio, que es la convención, ¿no? Y la convención Belén do Pará, pues también hay compromisos internacionales de otra índole, y la Agenda 2030 ha sido muy importante, y pues México como Estado se ha comprometido a cumplirla, a cumplir esa agenda. Que déjenme decirles que no es más que la agenda de las convenciones, o sea, realmente es la virtud que tiene la Agenda 2030, es que pone todo en el mismo foco. Pero además, no solamente pone los objetivos juntos, sino que los relaciona. Entonces, eso es muy importante porque se sabe que para cumplir un objetivo pues tenemos que también trabajar en otro, en fin, y hay como toda esta conexión de objetivos. Y para el caso de la igualdad de género esto es especialmente relevante, a diferencia de los objetivos del desarrollo del milenio, que teníamos solamente un objetivo y que era aislado y que se refería a participación política y educación solamente. Pues el resto de objetivos de desarrollo del milenio no contemplaban cuestiones de género en sus metas o en sus indicadores. Esta agenda sí lo hace, nos lleva a mirar los 17 objetivos con una óptica de igualdad de género. Y eso es bien importante porque eso se está trabajando a nivel mundial, son las prioridades que se han fijado los gobiernos, y sí, efectivamente, hay una interrelación, y el mandato es que la igualdad de género sea transversal a los 17 objetivos. Hay un muy buen documento preparado por la sede de ONU Mujeres sobre los objetivos de desarrollo sostenible, y muestra con ejemplos cómo es que se pueden impactar todos los objetivos si tenemos la mirada de igualdad de género. Incluso tiene fichas de país con políticas que se han hecho en determinados países para impactar algunos de los objetivos, pero desde la perspectiva de género. Entonces yo sí recomiendo, porque es como, ilustra muy bien cómo sí se puede trabajar con todos los objetivos a ese nivel. Y bueno, pues los compromisos los han asumido también los gobiernos locales, y creo que pues en muchos estados están trabajando. Yo por lo menos tengo noticia de por lo menos 4 o 5 estados que están trabajando en alinear su política con los objetivos de desarrollo sostenible, que como digo, pues no se alejan mucho de lo que buscamos, ¿no?, para el desarrollo. Entonces, respecto al presupuesto para las mujeres y tips para no reproducir estereotipos en la política pública, pues sí es una pregunta súper complicada, porque de eso estamos hechos, ¿no? Apenas se nos ocurre una política pública y nos vamos con los sesgos de género. Y por eso es tan importante, y me parece que estas reuniones pueden ser muy buenas, en el sentido de que quienes son o hemos sido responsables de hacer políticas públicas, sí tengamos esta mirada y esta comprensión de lo que son los derechos de las mujeres. No siempre se puede, ¿no? Ahora mismo lo sabemos, no voy a decir nada que no sepan ustedes. Este programa al cual yo me referí, de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues inició sin tener una mirada de género. Entonces, si tú no actúas para el 75% de tu población objetivo, tratando de remontar los obstáculos que tiene esa población, que son distintos obstáculos a los de los varones, pues tu política no va a alcanzar el objetivo. Si tú efectivamente haces una política en donde es a las mujeres a las que citas a las pláticas y les condicionas el recurso, pues no estás alcanzando el objetivo de género que tú persigues.
Y quizá hay que revisar el programa porque en sus orígenes no tenía ese objetivo. El objetivo que tenía era de alimentación, salud, etcétera. Que luego le montan y que tiene perspectiva de género, pues no la tiene. Le pedimos cosas a veces a los programas que no tienen. Pero sí podemos hacer programas con perspectiva de género. Sí buscamos acercarnos a una familia y nuevamente recargar a la mamá y decir, pues tú puedes cuidarla en tu casa, ¿no? Puedes cuidar a tus niños en tu casa, pues estamos reproduciendo el estereotipo. En cambio, si involucramos a hombres y mujeres, ¿no?, en las tareas del cuidado, pues estaremos rompiendo estereotipos. Y esa es la mirada que hay que tener, porque para el tema del cuidado, que es al que casi siempre nos referimos en los programas, tu pregunta va mucho por ahí, hay cantidad de literatura de por medio. Si lo que nos planteamos es cambiar esos estereotipos, pues tenemos que empezar por casa. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Cuando estamos en gobierno, pues necesitamos empezar por casa. Y el Estado es responsable, tiene que ser el garante, ¿no?, del cuidado. No podemos decirle a las personas que adentro se organicen campañas de, pues concilien su vida familiar, señores, pónganse a chambearle también en la casa. No digo que no lo hagamos, lo que digo es que eso no va a resolver. ¿Por qué? Porque tenemos que ir al meollo del asunto. Son los horarios, no hay guarderías, no tenemos escuelas de tiempo completo, nuestros centros de desarrollo infantil temprano pues, no están. Entonces, bueno, el agua, ¿no? ¿Quién acarrea el agua? Todo eso recae en los hombros de las mujeres. Entonces es algo que necesitamos tener todo el tiempo presente y no lo vamos a poder resolver hoy. Es algo que nos tenemos que plantear para cómo voy, ¿no? Ahí sí, progresivamente, poniéndole más escalones, ¿no?, a la escalera. No sé si con eso contesto tu pregunta. Muy bien. Muchas gracias, Paz. ¿Alguien más tendría alguna pregunta? No. Bueno, pues entonces con estas respuestas damos por concluida esta presentación de Paz López. Muchísimas gracias a ONU Mujeres por acompañarnos. Gracias, diputada. Gracias, Mario. Y tenemos un receso pues ya leve de 10 minutos para... Año fiscal 2020. Contamos hoy con la presencia de Yasmín Pérez Haro, quien es directora general de Igualdad Sustantiva de la Secretaría de Mujeres. Bueno, Yasmín Pérez Haro es licenciada en Psicología con maestría en Estudios de Género y doctora en Ciencias Antropológicas. Tiene experiencia como directora general de Igualdad Sustantiva de la Secretaría de Mujeres de enero de 2019 a la fecha. Es fundadora del Centro de Investigación e Incidencia para el Desarrollo de Igualdad Sustantiva, AC, y fue consultora de la formulación y realización del proyecto Inventario y Análisis de las Políticas Públicas. Bienvenida, Yasmín. Buenos días. Contamos también con la presencia de María Eugenia Romero Contreras, que nos acompaña el día de hoy. Ella es directora de Equidad de Género, Ciudadanía y Trabajo y Familia. Es una organización feminista especializada en presupuesto con perspectiva de género, derechos sexuales y reproductivos, cambio climático y Agenda 2030, entre otros. También es especialista en la agenda de Cairo y Beijing. Bienvenida, María Eugenia. Seguimos contando con la presencia del maestro Mario Cepeda, quien es economista de la UNAM, y bueno, tiene más de 20 años con experiencia en la Hacienda Pública Federal y aproximadamente unos 10 años que trabaja el tema de presupuesto y los ingresos en la Ciudad de México, particularmente en el Congreso. Y bueno, también quiero decir que es el único hombre de la mesa y que tiene perspectiva de género.
Y bueno, contamos con la compañera Amalia Zapata Rojas, quien es jefa de departamento de apoyo e investigación del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género. Y bueno, Amalia es especialista en presupuesto público con perspectiva de género, ha trabajado también el tema federal y en esta legislatura nos acompaña para trabajar el tema local. Pues vamos a dar la palabra primero a María Eugenia Romero. Los participantes tendrán derecho a 10 minutos, ¿no? Y después vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, le cedemos la palabra. Hola, muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Realmente, gracias Marta Juárez, gracias a la diputada Paula Soto. Para nosotras es un honor estar aquí. Y bueno, yo les quiero platicar primero que nada un poco de la historia de los presupuestos de género. Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, la organización que yo represento, fue la pionera en México para desarrollar los presupuestos de género. ¿Y por qué? Primero que nada, bueno, se van a cumplir el año que entra 25 años de Beijing, de la plataforma de acción de Beijing y de los acuerdos que ya se mencionaron, me parece. Y en ese entonces, cuando estábamos justamente en Beijing, nos dimos cuenta de que teníamos demasiado énfasis en los derechos sexuales y reproductivos, y ya había sido Cairo, ¿no? Pero que entonces estaba el tema de los dineros. O sea, había una mesa específica donde se hablaba de la distribución del dinero. Y ahí nos cayó el 20, ¿verdad? Que si no hay dinero, pues es demagogia. Y entonces empezamos justamente a trabajar para que hubiera dinero para las causas de las mujeres. Entonces, en el 2000 nos acercamos a las diputadas y diputados federales, Equidad de Género fue ahí, y les dijimos que tenían que etiquetar recursos. Estamos hablando de hace casi 20 años, entonces yo veo a la ciudad muy atrasada en ese sentido si no tenemos recursos etiquetados, ¿verdad? En ese entonces era, ¿por qué queríamos etiquetar recursos? Porque había programas dedicados a las mujeres, digamos como el de cáncer de mama, el BPH, maternidades, etcétera, ¿no? Que no sabíamos cómo se gastaba el dinero y que a veces, siendo muy mal pensadas nosotras, porque así somos, ¿no? Pues resulta que había desastres y los dineros del cáncer de mama se iban para el desastre, ¿verdad? Para cubrir los hoyos o se los robaban o lo que fuera, digamos, pero no se aplicaban a esa acción, digamos. Entonces, esa fue nuestra primera demanda, etiquetar esos recursos, y eso ya está. O sea, nada de que te lo llevas para otro lado, nada que no te lo gastas, nada que no. Entonces, así empezamos a poner controles para que hubiera realmente acciones y programas para el bienestar de las mujeres y que no se despreciaran, como decía Gabriela Rodríguez, ¿no? Como dicen, no, pues, ay, igual tienen hijos de todas maneras, de la forma que sea, pues qué más da si hay hospital o no hay hospital, o hay camas o no hay camas, ¿verdad? Entonces, bueno, quiero decir esto porque así es como surge, y esa es la gran demanda que hay, y todavía no hemos avanzado mucho. Y esto viene también, debo decirles, compañeras y compañeros, de una demanda feminista. Hemos sido las feministas las que hemos buscado reducir, o sea, esta transformación, digamos, de la sociedad. O sea, nosotras no queremos más de lo mismo. Queremos un cambio radical, y yo me alegro mucho que en este momento estemos en esta circunstancia, coyuntura y demás, porque es la posibilidad, además de que hay muchas y muchos en los gobiernos que comulgan, que saben perfectamente, que están totalmente de acuerdo en que tenemos que acabar con esas brechas de desigualdad y tenemos que transformar esta sociedad para realmente hacer una sociedad más justa. O sea, hemos vivido todo el tiempo con esta diferencia por la división sexual del trabajo. Ese es el origen
de todo esto, entonces necesitamos hacer una transformación radical. Y bueno, los dineros también tienen que ver con eso. Y en ese sentido, decir también, y como lo hemos dicho mucho, es el presupuesto refleja las prioridades del gobierno. ¿Ok? Entonces, sí tenemos que ver dinero ahí reflejado, y a veces se dice que sea el mismo, que sea más, yo creo que tiene que ser más. A mí me parece genial que tengan un aumento del 55% en la Secretaría de las Mujeres, pero me parece que es insuficiente, porque seguramente ha sido ninguneado, ¿no? Porque no ha tenido la capacidad, o sea, no tiene la estructura, no tiene la capacidad, no tiene la fuerza, no tiene la posibilidad. O sea, así se lo aumenten 200%, a lo mejor será insuficiente, porque ha seguido siendo una cosa extra. Y lo que no queremos justamente es que sea un pegote, o que sea un reflejo del gobierno, que digan, ay, pues sí, queremos, a las mujeres nos importan, pero ahí en la esquina, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, también quiero decirles que, si quieres poner que en realidad el presupuesto federal, compañeras, de veras llevamos 20 años. O sea, y también les quiero decir, de esto que han escuchado todas ustedes, en términos de las nuevas leyes, de que el presupuesto tiene que tener progresividad, de que tiene que aumentar, de que hay un anexo 13, todo esto, compañeras, no ha sido de generación espontánea. Hemos estado detrás de eso, muchas de nosotras, trabajando y presionando para que esto cambie. Y también digo, o sea, comentaba hace rato, o sea, en el año 2000, pues cuando llegamos, no saben ustedes cómo se rieron de nosotras en nuestra propia cara los diputados y las diputadas, ¿eh? ¿Cómo que etiquetar recursos? ¿Cómo que qué les pasa si las mujeres están en todos lados y en todo el dinero y en todo el presupuesto? Pero bueno, de verdad se rieron. Entonces, o sea, pero lo que quiero decir es, en ese entonces, pues había una coyuntura muy distinta a la que es ahora. Por eso digo, no podemos estar empezando con el tema de ahora vamos a etiquetar nada más. Tenemos que hacer verdaderos cambios en esto. En fin, bueno, decirles brevemente que nosotras, así como dije que habíamos ido a la Cámara, bueno, y pues la verdad es que ni tenemos presupuestos de género en la presupuesto federal. Por ejemplo, ahora nos dijeron que aún es el 1.6% del presupuesto total está en el anexo 13. El anexo 13 tiene un título que dice para reducir las brechas de desigualdad. Sin embargo, ahí han puesto todo. Alguna vez pusieron a Prosperan, lo que estaban las viudas de la revolución, no sé si siguen ahí. Bueno, todo aquello que diga mujeres más o menos en algún lugar, ahí lo echaron, ¿no? Pero ahora está peor, porque ahora pusieron el programa de jóvenes, ¿qué? Construyendo el futuro, las pensiones de los viejitos, etcétera, etcétera. Y entonces nos vienen a decir que además aumentó al 1.6% del presupuesto. O sea, se sienten muy bien por decir que aumentó, aunque sabemos que eso no va a reducir las brechas de desigualdad, porque ya lo vimos. O sea, no tienen perspectiva de género, y en este gobierno federal no se habla de la perspectiva de género, no se habla de la atención específica a las mujeres, sino que todo el mundo somos pueblo, y así no vamos a avanzar, ¿no? Entonces, bueno, entonces, si tenemos 1.6% en el anexo 13, significa que el otro 98.4 está trabajando por la desigualdad. No son neutros los presupuestos. Entonces, si no tenemos perspectiva de género y acciones para erradicar las brechas de desigualdad, estamos reproduciendo roles. Y entonces tampoco tenemos un presupuesto con perspectiva de género, más allá de todo el tiempo que hemos venido impulsando esto. Bueno, ya. Ciudad de México, pues afortunadamente nosotras desde 2007 nos llamó el entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, y hemos trabajado con él, y trabajamos con él, digamos, hicimos esta, pues
un compromiso, o sea, platicamos con las secretarias y secretarios de la Ciudad de México, en capacitaciones, les explicamos qué era el presupuesto de género, por qué era importante, además, se hizo el resultado 13, se hizo este comité que se reunía con frecuencia, y bueno, pues avanzamos algo en ese sexenio, pero después ya no mucho. Entonces, pues, qué bueno que estamos aquí nuevamente, porque pues sí hay muchas cosas que avanzar. Decirles que una de las cosas también que logramos en ese entonces fue el tema del transporte diferenciado, ¿no? Y ahí la importancia, digamos, de verdad, de ver las necesidades de las mujeres, son muy particulares. Esta otra parte también hicimos una asesoría para ver cómo el centro histórico tenía que tener su mobiliario y esas cuestiones, también cómo servía también para que las mujeres pudieran transitar de mejor manera, las que traen hijos, las que traen bolsas, las sillas, las bancas que hay por ahí, el alumbrado, etcétera. Sí tenemos que tener una mirada en la cual hay que ver las necesidades específicas de las mujeres, porque no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo lo que hacen los hombres con las mujeres, que las mujeres. Bueno, entonces, aunque ustedes no lo crean, ya estamos en no, antes de eso, cuando empezamos en el 2000, las dependencias no hacían diagnósticos. Llegábamos así como, bueno, ¿y usted dónde saca que usted tiene ese programa para esa cosa, no? Pues así es, así ha sido. Pues bueno, no. Tenemos que partir de diagnósticos, ya lo decía Paz, si no me equivoco, yo quiero reiterarlo, es muy, muy, muy importante hacer diagnósticos por dependencias si verdaderamente queremos tener presupuestos de género y programas y políticas que reduzcan la brecha de desigualdad. Y yo quisiera decir también que es en todas las dependencias, en todas. Estamos en un momento en el cual tenemos que trabajar ver que las mujeres estamos en todos lados, ¿no? Que igual nos afecta la energía, el agua, el cambio climático, el transporte, lo que sea. No es nada más la salud. Sí empezamos con eso, ¿no? Porque no queríamos que se murieran, ¿verdad? O sea, en las maternidades o de cáncer, eso sí, por supuesto que empezamos con eso, pero en realidad estamos en todos lados. Y entonces todas las dependencias deberían estar haciendo esto. Tenemos un marco normativo muy sólido, hemos también trabajado muchos años en eso. Ya lo tenemos. Ahora hay que usarlo, hay que aprovecharlo y además tenemos una responsabilidad. Las autoridades de gobierno están obligadas, o sea, no es de que nos van a hacer el favor de ponerle igualdad, no, están obligadas. Entonces, ahí yo creo que el próximo paso que tenemos es empezar a fincar responsabilidades para quien no lo haga. Bueno, identificar la problemática que haya de género y la brecha de desigualdad, muy importante, y pareciera muy obvio, pero muchas dependencias no lo tienen. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres son los beneficiarios de esos programas y políticas? ¿No? Y bueno, ya resultó, por ejemplo, que en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México hicimos un trabajo, había más mujeres que llegaban a pedir atención en la comisión, pero en la mayoría de los casos ellas no llevaban asuntos propios, sino de los hombres. ¿No? Entonces, bueno, identificar esto para saber de qué manera podemos atender mejor a la población es muy, muy importante. Luego, bueno, identificar los requisitos de acceso. Hay múltiples barreras, ya se decía, si son propietarias de un bien mueble, por ejemplo, para tener un crédito, si necesitan, qué horarios tiene que haber para que asistan las personas a la atención pública, etcétera, y sobre todo ver si se aumentan las cargas del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Tenemos el ejemplo perfecto de Prospera, que obligaba a las mujeres a llevar a los hijos a vacunar, a limpiar el agua, a las juntas de no sé cuánto, etcétera. Todo el trabajo alrededor del programa, digamos, para que el programa funcionara,
estaba basado en la carga que depositaba en el trabajo voluntario de las mujeres, donde además, obviamente, pues no se les pagaba. Entonces, sí hay que analizar muy claramente si reproduce los estereotipos y les da más carga de trabajo. Bueno,